Hola, estamos en El Contenedor, la cuarta edición del podcast de Pure Fitness con dos invitados muy especiales hoy. Voy a empezar primero por Vicente. Vicente Bayón es un gran emprendedor y gran experto dentro del mundo del fitness, aunque ha salido y entrado varias veces. Contamos hoy con él especialmente por el tema que nos gustaría tratar, porque ha tenido una experiencia desde el cliente, desde el emprendedor y desde el gestor de grandes marcas dentro del mundo del fitness. Luego seguramente nos contará mucho más. Y también la bienvenida especial a Joaquín, gestor de grandes cuentas en una de las marcas líderes a nivel mundial, como por ejemplo puede ser Life Fitness. Y es especial porque creo que ambos, desde su punto de vista, podemos tratar un tema súper importante, o creemos que es muy importante, como puede ser el cambio de paradigma que está sufriendo nuestro sector, y es: dejo de tener una instalación, dejo de tener una ubicación, dejo de tener un nombre, sino que creo una marca. A ver qué os parece que tratemos un poco cuál es el presente del fitness hoy en día a nivel nacional y cuál va a ser el futuro. Es decir, yo lo primero que me gustaría plantearos es cómo veis el que nos hayamos cambiado a un retail más dentro del mundo de las ventas, a ya no solamente tengo una instalación, ya no solamente tengo unas clases, sino que tengo y me veo en la obligación de crear una marca. A ver qué es lo que pensáis en el presente y futuro de nuestro sector. Pues yo agradecerte la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir mi experiencia dentro del sector en el momento que estuve, los momentos que salí, que aprendí mucho y que de alguna manera está ligado a ese concepto, porque es verdad que para evolucionar la industria, en este caso el fitness, pues a veces tienes que reinventarte, cambiar y evolucionar, ¿no? Porque si haces lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados, y a veces los resultados que tienen no son los ideales. Entonces, para mí es muy importante ese cambio y es fundamental. Es una consecuencia, pero a la vez es una necesidad. Es mi punto de vista un poco. Vamos a ir al detalle, por supuesto, pero para mí es una consecuencia a día de hoy. Sí. No, gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar aquí, que está en mi casa también. Así que a Vicente no tenía el placer de conocerlo personalmente. Hemos tenido carreras paralelas, pero nunca habíamos coincidido, así que también es un gusto, y más con este tema, ¿no? Yo, en fin, yo creo que un poco respondiéndote así muy cortito, ¿no? Y al pie, si no tienes una marca hoy, ¿qué estás vendiendo, no? O sea, en definitiva, muy en resumen, el fitness ha rotado por fin a entender que como no dejes huella, como no crees algo que sea inspiracional, pues la gente se va, ¿no? Entonces, aquella retención, ¿no?, que hablábamos hace tantísimos años ya, de que lo importante era retener, que teníamos que retener, el cómo hoy se ha entendido a que ha girado, ¿no? Pero ya no es retener, es convencer de lo que tienes, convencer a tus clientes para que reciban un servicio adecuado a lo que pagan, mostrarles que no es una instalación en sí, sino que es un grupo de personas, que es una empresa, que es una marca, una parte social. Sí. Y yo creo que eso es muy importante, muy importante. Al final, los vínculos, para mí, los vínculos de las personas es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y al final, tanto como cliente, como empresario, como trabajador, si no tienes esos vínculos, es que no hay compromiso. Sí. No hay compromiso. Y es pérdida de clientes, o pérdida de empleados, o negocio que cae. Llevo 21 años en Life Fitness. Hemos vendido equipamiento. Al principio de mi trabajo en Life Fitness era vender maquinaria. Cómo nos diferenciábamos de unos que tienen un color, de otros que tienen otro color, y poco más. Ahora vendemos, somos parte de lo que pasa dentro de la instalación, ¿no? Y esta es la clave para mí. Eso es marca, ¿no? ¿Qué pasa dentro de un habitáculo para que cuando se vayan de un restaurante, de una tienda de ropa? Recuerdos memorables. Exactamente, tiene que ser memorable, tiene que dejar huella, de formar parte de ya formamos parte del día de muchas personas. Sí, porque cuando se te queda ese recuerdo lo compartes. Exacto. Y eso hace el boca a boca. Y al final eso es una posible venta.
Entonces, es verdad, es verdad. Te he bicheado en LinkedIn. ¿Cómo hacía eso Apple, tío? Bueno, pues la verdad es que hablamos de una empresa número 1 a nivel mundial y lo más importante era la experiencia de cliente. O sea, hablábamos del Customer Journey, es decir, desde un cliente entra hasta que un cliente sale, cuál es su journey, cuál es su viaje dentro de un Apple Store. Y hablábamos del ideal, el ideal, y dónde podíamos cometer fallos y cómo solucionarlos. ¿Pero qué hacíais? ¿Suponíais escenas o inventabais? Bueno, o sea... claro, la experiencia te dice lo que pasa en tus tiendas. En este caso, en un centro de fitness, tú sabes cuando entra un cliente y cómo sabe las diferentes rutas que puede seguir, los diferentes journeys que puede tener, puede decidir y dónde la empresa puede cometer errores, que es muy normal, porque al final somos seres humanos y cometemos errores, somos personas diferentes. Bueno, el error lo tienes que meter. Claro, claro. Sí, pero para mí lo importante de esto es buscar esa solución, ¿no? Y que pienses como cliente y que le des lo que necesita el cliente en todo momento. Y yo creo que en el sector no se ha pensado eso a ese grado de detalle. Se ha pensado en volumen, pero no se ha pensado en este cliente desde que entra hasta que sale. ¿Hablas históricamente? Sí, históricamente. Sí, ahora cambia muchísimo, por supuesto. Sí. Ahora estamos más cerca del ideal. Sí, llamémoslo así. Algunas instalaciones mejor, otras peor, otras están más cerca, otras más lejos, pero por supuesto ha cambiado mucho. Yo es un poco los contrastes que me voy encontrando en mis salidas y entradas que he tenido en el sector. Creo que habéis dicho cosas muy interesantes y es que primero estamos cerca del ideal, primero lo que hace que ocurran estas cosas son las personas, pero aprovechando tu experiencia, Vicente, que has estado dentro del sector, desde el mundo del emprendimiento hasta empezando por un técnico en una piscina, a dirigir equipos y luego te ficha Apple, sales del sector del fitness, pero luego vuelves de nuevo al sector del fitness, ¿en qué momento crees o creéis que nuestro sector ha pensado en la experiencia del cliente? Yo creo que está claro que estamos cerca del ideal y ya pensamos, o sea, ya no solo nos vale tener una instalación, ya a Pure Fitness ya no solo nos vale vender máquinas, sino que tenemos que vender una experiencia con el cliente y tenemos que hacer que su negocio sea rentable, que es en lo que realmente somos buenos. ¿En qué momento o por qué? ¿En qué momento me da igual, pero por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué creéis que ha ocurrido eso? Los momentos de crisis que hemos tenido por las diferentes circunstancias, desde COVID, desde crisis financiera, desde altibajos en el sector, desde a nivel financiero, eso te ha llevado a reinventarte y a saber que tenías que cambiar cosas. Y realmente yo creo que todas estas situaciones y que luego el sector madura y que aprendemos los unos de los otros también, ensayo-error, o sea, todos estos factores son los que hacen que una industria, sea el fitness, sea la que sea, madure. Yo pienso que un poco como Vicente, ¿no? Al final no es una sola cosa que la que hace que ocurran otras, ¿no? Es un conjunto de varias. Siempre hay precursores, ¿no? Siempre hay gente que atrevidos, inconformistas, ¿no? Que mueven sillas y le dicen a sus jefes, ¿y por qué no si hacemos esto, ¿no? Y se enfrentan a eso. Esto es el germen que es de... Pero luego también, claro, justo. Pero luego también tiene que haber, aparte de estos precursores, ¿no? De esta gente que están ahí, que estamos, yo me meto ahí porque me veo así también, que mueve sillas y tal. El management, el top management tiene que estar ahí para dejar hacer. O sea, si viene un Vicente a decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Tiene que haber un jefe de Vicente que diga, tira. Te respaldo, eso es. Tira. Sí. Y eso ha pasado aquí. Eso ha pasado. Hay ahora mismo hay unos equipos directivos en las empresas que están no solo a la cabeza, te diría, o sea, te vas a cualquier pueblo o cualquier ciudad medio que tampoco es tan relevante y hay cosas alucinantes, tío. Hay cosas alucinantes. Tanto es así, o sea, no, Live Fitness hemos tenido que crear un rol para intentar sorprender, porque claro, es que los fabricantes nos estábamos quedando atrás. En el sentido de del cliente a veces te entrego esto, pero ¿y esto qué dice? No, esto no. Bueno, pues hemos creado un rol de Customer Experience Manager.
un fabricante de maquinaria. Sí. ¿Sabes? ¿Para qué? Pues porque Fran se viene conmigo a mis clientes y, hostia, tío, el idioma el lenguaje que utilizamos para diferenciarme de los que tienen otros colores, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, y eso el que lo recibe también tiene que tener la mente abierta y decir, hostia, coño, lo que me dicen esta gente es diferente de lo que me dice este otro, ¿no? Y ahí... Entonces, él que ha visto esta evolución saliendo y volviendo de nuestro mercado, y tú llevando 21 años sin salir, ¿qué crees que ha provocado eso? ¿La competencia dentro de las propias marcas al vender? ¿La competencia de los futuros operadores internacionales que han venido? ¿O que realmente ya somos un sector maduro y nuestro cliente es más maduro? De todo un poco, tío, porque... O sea, ¿qué te digo yo? Una actriz o un actor de primer orden que sale en su Instagram haciendo fitness, eso ayuda. Eso ha generado una cultura. A lo mejor no es el máximo, ¿no? Ideal del fitness, pero genera... Es una palanca. Es una palanca. Hay una parte muy importante que al fitness le ha ayudado, aunque también de alguna manera puede perjudicar, es un poco los influencers. Los influencers han abierto el fitness más todavía al mundo, ¿vale? La salud, porque eso es muy estético, pero hay una parte que es la salud que ya por fin se ve algo de luz y por fin se ve conexiones con hospitales, médicos, recomendaciones, fisioterapeutas. La pandemia también ayudó en parte esto, no por la situación, por supuesto, pero a abrir la mente y entender que o te cuidas o mueres, o vas a tener problemas. Entonces, yo creo que las dos cosas, y luego el trabajo de base que ya venía haciéndose hace 30 años, que yo conozco, no tiene nada que ver el producto de hace 30 años o el producto de ahora, el servicio, las instalaciones, el personal, son totalmente diferentes, pero creo que todos estos factores ayudan. Y por último, el cliente. El cliente también esto lo ha cambiado, porque hay clientes que marcan tendencia también y te dicen, no, yo no pago esto, yo pago esto, y te hace también cambiar. Y dentro de 10 años hablaremos de cosas diferentes, seguro. Habrá una base, pero seguro que habrá cosas diferentes. Y yo creo que al final es lo bonito de la vida, el cambiarse. Porque si no te renuevas, mueres. Es como los dinosaurios, es que te extingues. Es así. Entonces hay centros que continúan y siguen porque son innovadores, porque tienen cierta libertad para probar, y hay instalaciones que mueren porque se convierten en dinosaurios. Dinosaurios que se han extinguido porque no se han adaptado a lo que ocurre. Y el mundo está tan cambiante que no podemos controlarlo. Y quien piense eso está equivocado. De aquí a los próximos 6 meses, te diría, 1 año. Estoy de acuerdo. De verdad, es que es un cambio rápido. Yo creo que si alguien nos ve y aguanta una charla entre amigos, que al final somos amigos, hablando de esto, es porque también es inquieto. Entonces yo estoy muy de acuerdo con el evolucionar o morir, pero bueno, eso se queda en una hoja en blanco y es muy bonito. Sí, hay que ponerlo luego en el día a día. Vamos a intentar bajo nuestra opinión, porque al final son opiniones, no somos ciencia, pero ¿qué debería hacer o qué puede hacer un operador hoy en día para decir quiero ser diferente? Desde el punto de vista de los recursos humanos o humanos con recursos, del producto, de inventarse, de cómo creéis que podemos ayudar a un operador que se quiera diferenciar. Para mí hay dos tipos de personas o empresas ¿no? que son diferentes o son diferenciadoras. Hay gente que son diferentes porque copian y mejoran y quieren ser diferentes del otro, pero tal. Y están los que se tiran a la piscina innovadores y se la juegan y ese factor a mí me parece clave para el tema respondiéndote, ¿no? ¿Qué debería hacer un operador para ser diferente? Tiene que elegir el camino de si tirarse a la piscina, innovar y jugársela. No me acuerdo ahora de cómo se llamaba el tío este que hacía unos gimnasios super fashions en Estados Unidos. ¿No? Se hizo súper famoso. ¿No te acuerdas de este tío? Inox fue un bueno, sí, no, pero no es este. No es este. Bueno, Bueno, John Reed es el producto más actualizado, pero te estoy hablando hace 20 años, si no recordará el nombre, macho, lo diré. Este tío hace unos gimnasios que la gente decía, este tío está loco. Cuando me acuerde el nombre te vais a decir, hostia, sí, ya sé quién es.
era un diseñador que vestía de manera súper estrafalario y tal, y hacía unos gimnasios que eran la hostia. O sea, nadie entendía esos gimnasios. Hoy son así los gimnasios. Sí, no tiene todos. ese efecto wow. Eso es innovar, eso es diferenciarse. Claro, tienes que jugártela a que no te entiendan, a ir en contra de todo. O sea, te diría inconformista también. No, es decir, básicamente, si alguien se conforma con lo que tiene, está bien, es válido, pero cuando tú eres inconformista vas a intentar mejorar. No se trata de cambiar tampoco, se trata de mejorar, y quizá pequeños detalles hacer un cambio muy, muy potente en tu negocio, en tu instalación, en tu business al final. Y los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y luego otro factor, tío. Decía tirarse a la piscina, ser inconforme, bla, bla, bla. Saber observar. ¿Sabes? Ver no es lo mismo que observar. Entonces, si tú ves que la misma gente que entra a tu gimnasio es la misma gente que va al Zara a comprar, hostia, tío, si mi gimnasio no se parece en cierta manera al Zara, coño. Sí, hay sinergias. Y tienes que observar, exactamente, tienes que observar, ¿no? Lo que pasa en un comercio como Zara o cualquier otra marca, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que se obvia, pero es ponerlo de moda. Sí, sí. Es que también tienes que poner de moda. ¿Cómo se pone de moda tu gimnasio? Claro, esa es una pregunta, ¿cómo lo pongo de moda? ¿Cómo podemos cuando a lo mejor llevo ya 10 años operando, ya todo el mundo me conoce, pero ¿cómo lo puedo relanzar? ¿Cómo le puedo...? Para mí eso también es importante. Es una de las partes que todo gestor tiene que plantearse. Oye, ¿estoy de moda o no estoy de moda? Pasa con las personas. Cuando no estás de moda, cuida. Pasa con las personas, y también igual en el negocio, es la identidad. ¿Vale? Sí, la marca personal. Estamos hablando de marca, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? O sea, esa pregunta parece una tontería. No. Pero tú el título, ¿no? Como dejar de tener una marca para crear una no tienes un gimnasio, tienes una marca, ¿no? Pues que sí. me encanta porque es tal cual. O sea, hemos tenido unas cuantas reuniones en estos 21 años con gente, tomadores de decisiones y bla, bla, bla. Cuando tú haces una pregunta de ese palo, pero bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que...? Hostia, esto no es fácil de responder. Los valores de empresa, es decir, ¿qué soy? Soy un centro de ocio, soy un centro de alto rendimiento, soy un centro de salud. ¿Cuáles son los valores de mi empresa? Y comunicarlos. Que mis empleados los pongan en marcha día a día, porque los valores se ponen en la pared y ahí se quedan. No, es que ahora hay que bajarlos al día a día. Claro. ¿Cómo lo transmite tu entrenador? ¿Cómo lo transmite el recepcionista? ¿Cómo lo transmite el director, el dueño de la marca? Porque tú, por mucho que digas aquí, si luego no lo aplicas, hay una incongruencia. Y eso al final el cliente lo percibe. Falta de identidad. Lo hablábamos en la comida, cultura, ¿no? Al final es cultura de empresa. Todo esto es otro factor clave para mí, para la marca, ¿no? Y es crear una cultura de empresa. Creas cultura, identidad, te lleva a realmente a tener acciones en base a la cultura de tu identidad, ¿no? Esa base. Y eso es marca. De hecho, yo creo que hemos visto, o sea, si podemos hablar de que nuestro sector es algo más maduro, yo creo que maduro no será nunca, porque siempre iremos madurando cada vez más, pero es bastante más maduro. Hemos visto un cambio, es decir, ya estamos, nosotros en Pure Fitness ya tenemos un departamento de marketing donde se crea la identidad corporativa de nuestros clientes. Hace 10 o 15 años nadie pensaba que un gimnasio debía tener una marca, debía tener una identidad, debía transmitir un carácter, debía tener todo eso, y nosotros ya lo tenemos. Eso es muy bueno, y creo que también hay que apoyarlo. Entonces, si había esas dos corrientes, como bien has dicho, Joaquín, ¿creéis, y bajo vuestro punto de vista, respuesta rápida, que el copiar al mejor es bueno hoy en día? ¿Eso sirve? Están para hoy, están para mañana a lo mejor. A ver, yo creo que puedes copiar bien o mal. O porque no tenga los recursos también. Es decir, intentas copiar pero no tienes los recursos, entonces estás ahí como a medias. Estoy intentando ser alguien. Sin serlo. Yo no creo que copiar sea malo, de verdad. No creo que sea malo. Porque pero hay que ponerle tu identidad. Por supuesto, por eso es copiar bien. ¿No? Eso es copiar bien. Y está copiar mal, ¿no? Que es copio-pego sin tener en cuenta quién está a mi alrededor, qué es lo que quiero conseguir con esto, bla, bla, bla. Pero en definitiva, copiar. Yo creo que esto lo ha hecho la humanidad
Siempre se trata de eso. O sea, si yo veo que Vicente hace algo bien, digo, si algo hostia, funciona, cópialo y aplícalo. claro, si yo veo que Vicente hace algo que, hostia, pues Vicente hace eso, a mí me mola, tío, esto que hace Vicente con el reloj y luego la tablet y tal, hostia, pues, coño, pero y veo esto, pero luego aplico lo mismo. Pero eso es copiar bien. Yo estoy totalmente a favor. Una tendencia del entrenamiento, que es el Animal Flow, no sé si lo habéis visto, es copiar los movimientos de los animales. Entonces... Por eso, dime tú algo que sea de verdad 100% original. Sé que es difícil decirlo, o sea, perdón, es fácil decirlo y difícil ponerlo en marcha. Pero al final cuando copias algo yo creo que le terminas dando tu toque personal. Que puede ser parecido, pero siempre hay algo diferente. No existe exactamente la copia. Lo más importante es saberlo transmitir. Claro, yo creo que ahí es la diferencia. Es la diferencia, es decir, cómo lo transmites, cómo lo comunicas, cómo lo compartes. El equipo que tienes es fundamental, que esté alineado con todo eso. Y yo creo que al final, pues bueno, sí, puedes copiar. Yo me acuerdo de mi época de Virgin, fuimos pioneros en muchísimas cosas. Muchísimas. Y nos lanzamos porque teníamos una persona que hacía un push sobre mí enorme. Y yo era el responsable de producto y yo a veces le paraba a él, fíjate, porque veía la operativa. Pero es cierto que esa compañía tenía ese concepto, que era de disruptivo. Y teníamos que serlo. Y cada X tiempo teníamos que implementar algo diferente, algo nuevo, algo que rompiera el mercado, que luego nos copiaban, a veces incluso mejor, no digo que no, pero era la identidad de la marca y para nosotros eso era fundamental y lo hacíamos, nos copiaban, a veces mejor, a veces peor, pero nosotros seguíamos y para mí esa es la clave, que cada uno le dé su toque. Yo creo que al final copiar no deja de ser de inspirar a alguien y motivar a alguien. Eso sí. Que capta lo mejor de ti y lo hace suyo. Tú eres pionero, pero a lo mejor no eres el mejor. Vista el copiar a alguien significa que algo o alguien te ha motivado y has intentado hacerlo mejor o has intentado hacerlo tuyo, pero bajo mi punto de vista es motivar o inspirar, que hoy en día es tan complicado, ¿no? Utilizando el ejemplo que has dicho de Virgin y utilizando el ejemplo de Joaquín, después de 21 años, una gran marca y sobre todo gestionando grandes cuentas, me gustaría lanzaros la pregunta de ¿escalar o convertirse en grande es perder identidad? No. Para nada. No. O sea, es el tamaño implica más recursos y evidentemente tienes que tener todo como más estructurado, bla, 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 pero no tienes por qué... Sí que es verdad que tienes que tener más cuidado. Yo la experiencia que he tenido es que ha sido más difícil. ¿Has vivido Sí, lo he vivido. Ese crecimiento? Sí, he vivido todo controlado, todo con una línea muy clara, a empezar a descontrolar. Y a perder un poco línea e identidad. Es difícil mantenerlo, de verdad. O sea, tanto en el sector como fuera del sector y ahora en la empresa en la que estoy ahora mismo desarrollando el proyecto, siento que a medida que crece y se escala, vas perdiendo ese máximo control. Te diría que cuando eres pequeño maximizas el control porque es una necesidad, es una startup, es algo pequeñito, por el tamaño, es fácil también. Y a medida que creces es más difícil. Y la diferencia está en aquellas empresas que son capaces de mantenerlo controlado. Y es muy difícil. Necesitas estructura, necesitas recursos, necesitas mejores procesos, digitalizar mucho más para no depender de las personas, porque muchas veces el problema son las personas. Y ese equilibrio, esa balanza es difícil. Yo no lo veo tan fácil. Última experiencia profesional que es con Roadsurfer, que es una empresa a nivel internacional de alquiler de vehículos vacacionales de autocaravanas y furgonetas camperizadas. Habéis crecido muchísimo en muy poco tiempo. ¿Tenéis éxito? Sí. ¿En qué crees que se ha basado ese éxito para no perder esa identidad creciendo tan rápido? Pues mira, las personas. ¿Sí? Es que para mí es clave. El choque cultural, ¿no? Eso es. Cuando tú entras en una empresa tienes que tener claro si tú te alineas con esos valores y tú te ves trabajando los próximos 10 años aquí y te gusta lo que haces. Y eso en el proceso de selección es clave. Tienes un periodo de prueba y lo vas a ir viendo, porque se ve rápido. Es que se ve rápido. Pero para mí las personas son lo que marca la diferencia. Son las que te van a mantener en ese nivel que tú quieres. O te lo van a bajar, o te lo van a mantener, o te lo van a elevar. Para mí son las personas clave. Es decir, la selección de personal
O sea, la selección de los humanos con recursos para poder hacer eso es clave. Es clave, pero te digo, el crecimiento que hemos tenido ha sido tan alto. ¿Cuántos sois ahora? 1.500 empleados. Bueno. O sea, pero ya no solamente 1.500 empleados, distribuidos por 50 ciudades y varios continentes, con la cultura que supone que es diferente, el americano del europeo, del norte del sur. O sea, desde dentro de España cambia. Dentro de España cambia. Tiene que ver el vasco con el malagueño. No tiene nada que ver. Son diferentes. Y entonces, adaptar esa cultura para cultura de empresa, para todas estas culturas y diferentes personas es muy difícil. O sea, estáis en eso ahora mismo, ¿no? Sí, Casi, ¿no? Porque se trabaja al final siempre. Tienes que, ¿cómo haces eso? ¿Sabes cómo lo llamo yo? Back to the basic. Back to basics, sí. Volver al inicio. Gran frase, tío, me flipa. Volver al inicio. Y cada X tiempo hay que volver al inicio. Sí. Porque si no vuelves, Sí. pierdes el norte. Pierdes el norte. Y tu norte es aquel o aquel o aquel. Pero no empieces a desviarte. Es que es muy difícil hacerlo simple. Por supuesto. Y esto un poco yo creo que es eso, ¿no? Cuando tienes volumen, cuando Pero tienes es que culturas... nosotros nos complicamos nosotros mismos más a veces. Sí, eso es muy fácil caer en eso. Y yo creo que ahí es el problema. Muchas compañías de ese crecimiento, de esa escalabilidad, las complicaciones, el querer hacer y todo ya y todo rápido. Wow, yo creo que todo tiene su tiempo. Y nosotros hemos crecido tanto que empezamos a ver determinados problemas en mantener la cultura, mantener los valores, la calidad de servicio, el estándar de producto, ¿por qué unas ciudades funcionan mejor que otras? ¿Por qué? Cuando has puesto los mismos recursos, has puesto lo mismo... Y no depende a lo mejor de la capacidad de negocio de cada ciudad. No, al final todo el mundo se quiere ir de vacaciones, en este ejemplo. O todo el mundo quiere ir al gimnasio para encontrarse mejor, ¿no? Pero ¿por qué funcionan mejor unos que otros? Las personas. Pedro, las personas. Lo tengo clarísimo. Y he experimentado fracasos, éxitos, los he pasado y los seguiré haciendo porque al final somos diferentes. Y yo creo que en los negocios, de verdad, hay una parte muy importante que quizá pues no se le da tanta importancia a ese proceso, a esa selección, a hacer un seguimiento, un coach, un training, un shadowing, un parar y preguntar los inicios, preguntar a la persona cómo se encuentra, qué opina, qué no opina, porque no tenemos tiempo muchas veces, porque no hay recursos. Y al final es una pescadilla que afecta al negocio. Yo creo que hay una cosa súper importante que la hemos tocado así y tal, y es dedicarle tiempo a simplificar las cosas. Sí, o sea, la experiencia del cliente tiene que ser simple. Tiene que ser simple, porque es que si no, no te impregna y no se queda, ¿no? Porque si lo haces complicado, que el usuario, el que compra Apple o el que entra en nuestros gimnasios o el que compra un producto Life Fitness, si tiene que pasar por A, por B, por C, por D, porque quiero mejorar tu experiencia, perdona, la estás empeorando. O sea, intenta que lo haga en 2 pasos y que además sean agradables. Y sencillos, claro, eso es. Eso lleva mucho pensamiento, muchos borrón y cuenta nueva, mucho ensayo error. Ese es el trabajo, ¿no? Y estamos en esa... A mí me ha pasado hace muy poquito con una oferta compleja, que teníamos una oferta compleja, importante, y está claro, esto en la compañía, pues mueve sillas, ¿no? Hostia, pues ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y tal. Claro, lo fácil era caer en una oferta compleja, en hacer algo súper espectacular, ¿no? Bueno, la oferta esta es compleja, hay que impresionar y la hostia. Pues no. El camino fue, o sea, por lo menos lo que intenté fue decir, no, señores, no nos equivoquemos, no miremos que quiero yo hacer mi mejor trabajo en marketing, quiero yo hacer mi mejor trabajo en finanzas o quiero hacer yo mi mejor trabajo en lo que sea. Hagámoslo fácil. Tiene que entenderse la oferta, tiene que calar bien y vamos a responder sus preguntas. Sí, y todo esto como filosofía de trabajo, ¿vale? Nos llevó horas, días, viajes, sacar la propuesta adelante, pero con esa filosofía, ¿sabes? Y por ahí creo yo que puede ir ese tema. ¿Por qué decías que los productos de Apple han tenido tanto éxito? Porque son sencillos. Es decir, al final Apple pensaba, quiero hacer algo sencillo para que mis clientes les haga la vida más fácil. El producto de Apple está pensado para hacerte la vida más fácil.
Y ese es el concepto, es decir, si nos complicamos en procesos, nos complicamos en estrategias, nos complicamos, a veces es volver a lo básico, es lo que te funciona, modifícalo, adáptalo, mejóralo, pero dentro de esa línea. Es decir, y Apple lo tenía claro. ¿Cuántos iPhone hay? 17, salió el otro día, bien, al final es un teléfono. Es un teléfono con una cámara, pero cada vez tiene algo más, algo más, algo más. Es sencillo, es fácil, es intuitivo. Es uno y funciona perfecto. Claro, los centros de fitness tienen que ser así, fáciles y sencillos. Yo me acuerdo cuando empecé, había 18 cuotas. Los gimnasios tenían 18 cuotas, que decías tú, madre mía. Ahora no las entiendo yo como para explicárselas a un cliente. Para venderlas. Ahora hay centros que tienen una, punto. Y se posicionan ahí. Sencillez. Te puedes dar de baja online. No tienes que venir, no tienes que esperar una cola. Puedes hacerlo online, puedes entrar, puedes salir. Es decir, eso ha creado una entrada de mercado que antes no la teníamos. Es que yo me acuerdo que las recepcionistas, cada vez que venía una persona, se tiraban 1 hora y media con cada persona. Es una pérdida de tiempo. Ahora, más luego hacer el tour. Bueno, claro, hay una consecuencia. Entonces, procesos adaptados a lo fácil. Perfecto, yo creo que esa es la línea. Sí. Y el cliente que lo valora mucho más, mucho más. Satisfacción de decir, mira, mi vida cambia, ¿por qué tengo que estar aquí retenido? No, pues me marcho y me voy, pero me queda un buen recuerdo para que cuando vuelva diga, vuelvo. Entonces, quería hacer ese símil por los productos de Apple, porque eran así, y la experiencia que queríamos con el cliente era fácil y sencilla, que no se lo complicáramos. Y de hecho, a veces se nos complicaba cuando lanzábamos un nuevo iPhone. Bueno, eso era la locura, las colas que había, la gente quería comprar, pero no sabía cómo, se había que reservar, si no... Bendito problema, ¿verdad? Ya, pero no es una experiencia cliente buena. O sea, tú puedes vender, pero no se quedan con una buena experiencia. Depende de lo que pase en la cola. Claro, pero yo creo, yo creo que Apple sabía jugar con eso. Claro, porque además irte a dormir la noche antes para estar el primero y para que alguien con ese teléfono que tú vas a comprar en la cola ya te lo ha cobrado y tú todavía no lo tienes en la mano, o sea, eso es... Mira, yo me quedo con dos cosas. Cuando abrías la tienda y cuando cerrabas la tienda, dábamos un aplauso al primero que entraba y al último que se iba. Ostras, qué bueno. Yo eso lo hice en un gimnasio. Sí, yo lo provoqué al equipo. Yo tengo esa imagen. No, me miraron como diciendo... Pero es que ya no los empleados que estaban ahí como diciendo, me está forzando a aplaudir a alguien, sino el cliente era... con miedo. En cambio, en las tiendas lo hacían aposta para sentirse importantes. Y esa era la experiencia de Apple también. O cuando un empleado se iba. Yo cuando me fui por otro proyecto, la tienda Extra Puerta del Sol me dieron un aplauso y pues me lo tengo en mi recuerdo, mi emoción. Te emociona, claro. Claro. Y los clientes también aplaudían porque estaban ahí en el ambiente. Y era impresionante. Ahora mismo, si un empleado de un centro se va, me gustaría saber si hay un aplauso. Hay gente que es para aplaudirle que se vaya, también. Bueno, también, por supuesto. Eso es otro concepto. Pero hablamos de gente buena, gente que te deja huella. Pues que mínimo dar un aplauso. No sé, es un detalle. Pero que eso es lo que marca la diferencia al final. Creo que lo haremos algún día. Creo que hemos hablado que la gran clave es diferenciarse, que copiar o inspirarse en otro para hacer lo nuestro está muy bien, que no es intrínseco crecer sin unas buenas bases y una buena identidad a perder o a crecer mal, que es súper importante las personas, que sean humanos con recursos y que crean en el proyecto y te apoyen. Es importantísimo comunicarlo. En vuestra experiencia, que sobre todo habéis trabajado en grandes cadenas de gimnasios y has tratado con grandes operadores a nivel de cliente, ha habido muchos que ya no están, ha habido muchos que han llegado, hay muchos que están llegando, hay muchos que incluso se están creando. Nosotros somos conocedores de marcas que hoy en día no podemos hablar, pero están naciendo junto con nosotros porque también nos toman como sus partners de alguna manera, ¿no? Hemos dicho el back to basics, que me parece una gran frase, sin decir quién, porque tampoco importa quién, pero hay marcas que ya no están y marcas que sí. ¿Qué creéis que ha sido a lo mejor una cosa, una palanca que haya sido un crecimiento exponencial buenísimo o incluso un gran error? ¿Tendríais algún ejemplo? ¿Os atreveríais a dar algún ejemplo? Sí, yo sin decir quién, no importa decir quién, pero yo viví en primera persona un acontecimiento que fuera que yo creo, hoy con la visión que tenemos hoy, pues yo creo que esto fue lo que... Para mí hay dos cosas. Por un lado es una
estructura muy potente a nivel jerárquica, a nivel de altos cargos. En mi punto de vista es una penalización para una compañía, porque faltan los recursos que hacen que esto fluya. No quiero decir que no haya, sí que lo hay, pero a veces hay demasiados. Estructura jerárquica demasiado en cantidad. Creo que eso penaliza. ¿Por qué? Porque cuando he salido del sector y he visto otro tipo de empresas, he visto que había muy poquitas personas. Muy poquitas personas marcando la línea, pero luego había mucha parte operativa ejecutando y poniendo en marcha esas ideas, esas pruebas. Yo creo que esa es una parte. Y luego hay otra, que es la parte comercial. La parte comercial también, si la engordas mucho y no tienes los beneficios que esperas, te va a penalizar como negocio. Entonces ahí yo creo que en un pasado yo he vivido... ¿Has visto? Sí, unas penalizaciones en cuentas de resultados por parte comercial enorme cuando no era un... Rentable. No era rentable, no era un gran beneficio. No estaba bien dimensionado. No, en exceso, en exceso. Y yo creo que eso lo he visto. A día de hoy, quizá en algunas todavía se mantiene ese antiguos procesos, pero en otras ya pues se ha digitalizado, es un cambio, es decir, que tú te puedes inscribir online y ya eliminas todos esos gastos comerciales, de personal, de comisiones. Sí, la tecnología nos ayuda mucho en eso, ¿verdad? Yo creo que eso es un plus. No quiero decir que haya que quitar, no, pero hay que dimensionar en base a cómo sea tu negocio. Y yo he vivido dos experiencias. Y si esas, por ejemplo, han podido ser experiencias que no han salido del todo bien, porque puedes pensar bajo tu punto de vista que eso ha sido el error, por decirlo de alguna manera, ¿tú tienes algún ejemplo al contrario que hayas dicho, ostras, pues yo creo que en un momento dado un operador hizo esto, o que eso le ha hecho triunfar mucho más? Tengo algunos ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? Pero así por dejar algo así generalista que yo considere que de verdad es un factor diferencial en ese punto, es la creencia, la firme creencia o sea, la convicción, en definitiva, ¿no? En tu proyecto, en tu visión, ¿vale? Esa convicción para mí es clave para luego poder transmitir esto a tu estructura. Sí, porque si no te lo crees tú, que eres el dueño fundador, claro. Creérselo plus, o sea, la convicción igual significa lo mismo, no lo sé, pero que creérselo plus, convicción es como, hostia, tío, va a pasar sí o sí, ¿no? Y la consistencia. Sí, ser consistente, tío, para mí es un arma brutal. Sí, porque hay altibajos en la vida y hay que seguir. Brutal. Entonces, claro, yo creo que una cosa te lleva a la otra, ¿no? La convicción te lleva a la consistencia y el modelo de repetición te hace aprender y ojo, si me he equivocado, mañana cambio. Correcto. O sea, que esto ocurre también, decisión, ¿no? rápida, acción-reacción. Gente que te tacha esto lo he vivido yo, tanto en primera persona como en segunda como en tercera persona, gente que del tirón te pone la etiqueta de es que tú cambias de opinión muy rápido. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa si cambias de opinión? A lo mejor es una necesidad. ¿Cuál es el problema por cambiar de opinión? Sí. Es decir, Tampoco cambio de rumbo. No es lo mismo, no es lo mismo. Tengo un objetivo y voy a ir... Por supuesto que no. O sea, tú tienes que llegar a un sitio, ¿no? Tienes que llegar y puedes cambiar la forma de llegar al sitio de muchas maneras, tío. O sea, Si puedo utilizar la experiencia personal, es que llevamos ya fácilmente unos 3 años hablando de interiorismo fitness, ¿no? Igual que antes os he dicho que Pure Fitness tiene un equipo de marketing que se dedica a crear y hablar de la identidad de nuestro cliente, que creemos que es tan importante, hacemos lo mismo con el interiorismo. Entonces, tenemos muy claro cuál es el objetivo y es dónde queremos llegar, pero muchas veces cuesta mucho intentar convencer a alguien el cómo se tiene que dimensionar un espacio, el cómo se tiene que pensar, cómo se mueve la gente, y muchas veces nos cuesta mucho, pero sí que es verdad que dentro de la empresa tenemos muy claro cuál es el objetivo y yo pienso que ha sido un camino, no ha sido fácil, pero ha sido rápido, ha sido relativamente rápido porque unos cuantos casos de éxito nos han servido para que la gente lo valore. Y yo creo que hoy en día ya nadie se hace la idea de entrar
en una tienda y que no esté bien pensada, que esté bien dimensionada, que se sepa cómo se mueve la gente, que se sepa que lo primero que hagas cuando entres a una tienda no sea encontrarte una barrera visual que no veas. Entonces, que el espacio hable, ¿no? Exacto, ni más ni menos. Utilizamos un ejemplo muy claro y es cuando tú le das la vuelta a una habitación, lo que se cae es decoración y lo que se queda es interiorismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, para utilizarlo de ejemplo nos sirve porque hemos tenido muy claro dónde queremos ir y hoy en día podemos decir que es nuestro leitmotiv, ¿no? Porque... Y te digo, ojalá esto lo hubiera pasado hace 25 años, porque nosotros cuando diseñábamos nuestros layouts y nuestros centros, ¿en Virgin? lo hacíamos un poco... Pues bueno, en ese momento como los que estaban en ese momento pensaban. Sí, como te ayudaba el fabricante, o sea... No, pero el fabricante tampoco te ayudaba. Te decía, bueno, mira, estos son los productos que teníamos. No te compraban, Life Fitness sí lo hacía, pero no nos compraban. No. Estos son los productos y ya está. O sea, es decir, yo creo que ahora las empresas que ofrecéis productos, no solamente es producto y servicio. Y yo creo que eso es una ayuda brutal para aquel que empiece que no tiene tanta experiencia, que puede ser. O sea, yo al revés, lo veo en positivo. Y los que lo hacíais y lo seguís haciendo, ole, porque habéis facilitado la vida mucho a esos operadores. ¿Sabes qué pasa? Nosotros hemos dejado de hacer planos. Así a lo gordo, ¿eh? Claro que hacemos planos, pero que antes no se entendía una propuesta sin un plano. Sí. Antes te estoy hablando, hay que ver la realidad. Antes te estoy hablando de hace, pues, de 7, 8 años para atrás, ¿vale? De 5 años para adelante, cada vez menos. Sí. ¿Pero por qué? Porque ya el cliente sabe, o sea, mi cliente, que es el operador, ¿no? El dueño de gimnasio o el directivo, da igual, llámalo X, esa gente ya tiene recursos dedicados para que pase en su recinto lo que él quiere que pase. Y ahí es donde está el gran cambio, ¿no? Es decir, ya no habla con mi arquitecto, ante el arquitecto, que un responsable comercial de Life Fitness tuviese que hablar con un arquitecto, eso era una pesadilla. Sí. Era muy complicado. Porque el arquitecto antes no estaba abierto el arquitecto del edificio o del, como mucho, si tenías suerte te encontrabas con un arquitecto que hacía retail. Sí, pero si no tenías tenía suerte. Una idea de qué pasaba dentro ni nada. Y dentro de eso hacía zapaterías y heladerías. Por supuesto, claro. Y eso ahora, pues oye, pues que ya estamos en ese punto de, ¿no? Cuando hablabas del interiorismo, pues me parece la bomba, porque realmente es un extra. Ahora sí tiene que ver con, ya no es hacer planos, ahora es que vamos a diseñar el journey, lo que decía yo antes, el customer journey. Claro, las herramientas de tu gente, ¿no? Las herramientas de tu staff para que pase con tu cliente lo que tú quieras que pase, ¿no? Entonces, sí. Al final es difícil y a nosotros, yo puedo decir ya casi en pasado que nos ha costado, pero al final es dinero en la cuenta de resultados a final de año de mi cliente, porque si lo que provocamos o lo que creamos es un espacio donde la gente no se sienta incómoda, donde quepa gente, donde la gente se mueva y hay un flujo de gente normal, hace que la gente se quede. En un espacio que no esté bien dimensionado, hace que la gente se vaya. Gran parte de todo eso también creo que lo ha provocado la pandemia. Ya no dimensionamos igual un club antes que después de la pandemia. Se me ocurre también una pregunta, Vicente, y es, desde tu experiencia que has dicho de lo de la tecnología, ¿qué crees, o sea, qué has utilizado, que me consta, porque tú y yo somos amigos y hablamos, qué has utilizado en tu experiencia de Apple dentro del mundo del fitness? Pues mira, apliqué muchas cosas, incluso antes de tener mi experiencia en Apple, en la empresa Virgin donde estaba, fuimos pioneros utilizando iPads en sala de fitness como herramienta para fidelizar al cliente. ¿Cómo la fidelizábamos? Teniendo un connecting con esa persona, preocupándonos por esa persona, conociendo el historial de la persona, la ficha de la persona, el entrenamiento de la persona, enviándoselo in situ por email en PDF a esa persona. Y claro, ahora a lo mejor suena esto algo normal, pero claro, es que nosotros lo hicimos hace casi 20 años, 18 años aproximadamente. Esto fue brutal. Sí, funcionó más, funcionó menos, había gente que sí, había gente que seguía con su papelito, pero era una alternativa, era una innovación. Y yo la tecnología la utilizamos antes de tener mi experiencia en Apple así. Y después mi experiencia fue
en atención al cliente, sobre todo. Aplicar esas cosas que aplicaba Apple de experiencia del cliente en un centro. Al cliente de fitness. En un centro. Y además era muy interesante porque yo he llegado a tener en una sala de fitness alrededor de 12 personas. 12 personas trabajando a la vez. Era un volumen muy alto, eran espacios muy grandes y teníamos que cubrir esa atención. En momento pico hemos llegado a tener 12 personas, todos conectados con su walkie, con su pinganillo, todos gestionados por una persona marcando necesidades en cuanto se veían, marcando rutas de trabajo, tareas que hacer con el cliente, control y supervisión de la sala, limpieza, orden. Es decir, eso es atención, eso es atención. Y por supuesto necesitas recursos, si no todos lo tienen, claro, pero... Iba ahí un poco, porque no habéis visto... Ostras, ahora digo yo, ¿os habéis encontrado con empresas, clientes o en vuestra propia experiencia, que entrega a su cliente un producto con tecnología? ¿Vale? No te digo que venda tecnología, digo que en su delivery haya tecnología implicada, ¿vale? Sí. Pero que luego en su casa no tengan una buena tecnología. ¿Os ha pasado? ¿Me explico? Es decir, sí, imagínate que vendes, pues eso, ¿no? Un coche, la hostia de tecnológico, y el coche hace de todo, ¿vale? Pero esa empresa, el CRM es del año 2000 y todavía van con cosas prehistóricas. ¿Esto lo habéis encontrado? Sí, también. Sí. ¿Es habitual o no es habitual? Tecnología también englobamos a las máquinas fitness. Sí, máquinas fitness total. Con una línea tecnológica muy potente y que luego el CRM de la recepción no enlace o no te conecte o no esté vinculado o que no se haya actualizado simplemente, por supuesto. Por eso digo, porque lo suelto porque yo creo que debería de estar alineado, ¿sabes? Lo que entregas con lo que eres. Quiero decir, o sea, no puedes vender un producto. No puede haber un delivery en el que haya implicada tecnología y luego tú en tu casa no tengas tecnología. Que por tener un poco menos de tecnología no pasa nada. Quiero decir que ahora, claro, si no eres tecnología no eres nada, pues creo que mal. Creo que mal porque, o sea, en el momento en que viajas un poco y te vas a cualquier ciudad top, ves productos en retail súper mega tecnológicos que están partiendo el mercado y triunfando, pero al lado hay una cafetería de método tradicional que lo parte. Que factura más incluso. Que factura más. Entonces, o sea, ¿sabes? Entonces yo creo que ¿no? el tecnología porque sí. No, tecnología con sentido y con cabeza, eso es. Nosotros, por ejemplo, a nivel, ya que lanzas tú la pregunta, gracias. Nosotros a nivel de nuestra empresa hacia el cliente intentamos simplificar. ¿Qué hacemos? Que la tecnología la pueda tener el cliente de mi cliente. Es decir, yo te puedo equipar una sala de fitness tecnológica gracias a que, por ejemplo, nuestra marca se conecta, tiene la fuerza inteligente y conectada, se conecta con aplicaciones externas para que cada cliente registre su entrenamiento, lo publique, igual que la bici de spinning, igual. Es decir, yo creo que hay que intentar simplificarle también la vida a nuestro cliente, que la gran mayoría son tecnológicos, pero algunos no. Lo que pasa es que también lo que es a veces difícil es llegar a saber exactamente lo que necesita, no lo que mi cliente dice que quiere, porque al final el conocimiento del cliente de mi cliente para mí es básico. La primera pregunta cuando vamos a dimensionar un espacio a mi cliente es ¿qué sistema de entrenamiento vas a utilizar y quiénes son tus entrenadores? ¿Perdona? Es básico. Si no, como quieres, quieres que te lo equipe. Van a utilizar el producto que yo te voy a vender, pues total, te lo voy a vender. Total. Entonces muchas veces, ostras, que quiero... El spinning está en un momento en el que o lo haces muy muy bien y eres el mejor o posiblemente no tengas éxito. Bueno, vamos a crear una sala tecnológica, vamos a hacer, pero la tecnología la va a llevar tu cliente en la mano, no te preocupes. Nosotros tenemos un sistema de software abierto donde todo el mundo puede registrarse, descargarse, conectarse y le salvamos esa barrera a nuestro cliente. Que luego dentro de las instalaciones el propio staff lo utilice bien, lo potencie, lo comunique y que le dé un uso adecuado en base a cada cliente. Esa es la siguiente. Puedes tener la mejor herramienta que si no se comunica o no se usa bien
o no le das el valor que tiene, al final es un gasto, no una inversión, porque no vale para nada. Sí. En cambio, si tú lo utilizas bien, es una inversión que te da un beneficio a futuro. También, hablando de marca, ¿no? Estamos hablando de marca. Yo recuerdo, y esto está ahora, ¿no?, pasando fuera de España, muchas cadenas, muchos gimnasios tienen dentro de sus instalaciones sus productos brandeados, es decir, presumen de su marca, ¿no? Estás en un Equinox, por decirte, y ves Equinox por todos lados, no solo en la cartelería, sino en el producto, la vaina. Y esto en España era impensable, esto no había pasado nunca en la vida, y ahora estoy viendo cosas. Sí. Ahora estoy viendo cosas, ¿no? ¿Y quién lo hace, perdona? Bueno, algunos operadores, no todos. Nosotros. Bueno, proveedores, vale, ok, vale, muy bien. Pero hablo de que bueno, que al final conceptualmente, ¿no? Hay que tienes que sentirte orgulloso de tu marca para saber luego transmitir los valores de la marca. No es lo mismo que entres en una sala de fitness y hayas visto el logo del gimnasio en la fachada, a que entres dentro de la instalación y veas esa marca representada en sus diferentes formas en un montón de sitios. Sí. ¿No? Sobre todo nosotros lo estamos haciendo para muchos clientes que ya tienen un nivel de maduración bastante elevado, porque al final es lo que toca a su cliente. Parece banal lo que voy a decir, pero el disco que cada día cojo, cargo, la mancuerna que toco todos los días, esa mancuerna, que a mí me encanta que ponga Pure Fitness, me gusta más que ponga el nombre de mi cliente, y eso lo estamos haciendo hoy en día. Y la gente ya está siendo bastante Pues esa es la sensible parte en física, pero luego hay una parte que no es física. Y os quiero poner un ejemplo de este verano. Estaba en Mallorca y estaba en una zona y fui a comprar un supermercado y justo encima había un centro fitness, y yo, pues, soy un poco friki, pues visito cada vez que veo, pues si tengo oportunidad, pues voy, entro, cotilleo, me gusta. Un centro pequeño, mal dimensionado, incómodo, incluso viejo, pero el ambiente que vi allí era brutal. comunidad. Brutal. Comunidad de caras sonrientes, gente entrenando duro y gente sonriente. Veías el staff con una conexión con clientes, pero no por el entrenamiento, porque soy el entrenador y tengo que hacerlo, no, sino era... Y de verdad, y eso lo sientes, Sí. Y además al final, que es lo que me llamó la atención, cosa que muchos operadores no hacen, la parte social. Bueno, sí, pero eso... No, la parte social, es decir, salía la gente y se quedaba en una mini barra de bar con batidos proteicos y todo el mundo estaba tomando algo, un revenue extra encima, pero era un mini espacio, estaban todos ahí apelotonados, hablando, comentando, y me llamó la atención porque dije... Era bien dimensionado. Bueno, sí, claro, pero a lo mejor pierde esa identidad, cuidado. O sea, y ahí es donde a lo mejor, lo que hemos hablado antes. Pero para mí la cuestión es que pregunté el precio y dije, bueno, este centro, según yo entiendo, esto debe ser, pues nada, 30, 35 euros. 95 euros era el precio. Creo que ya sí. Era 95 euros el precio. Y no era un estudio boutique, no era aparentemente, pero yo creo que lo que pagabas ahí era esa comunidad y esa experiencia. La experiencia. Que finaliza con un batido de proteínas, charlando con socios y empleados, porque había hasta empleados. Ahora mismo ves a un empleado en la cafetería tomándose algo con alguien en algunos centros y está despedido porque no está haciendo su trabajo, pero es que su trabajo es conectar, y a lo mejor es parte, por supuesto depende de la organización y todo, pero me llamó la atención, 95 euros, señores, y estaba lleno, ¿verdad? lleno, y eran las 11 de la mañana, verano, pleno agosto, perdón, no, agosto no, primeros de julio, pero bueno, en Mallorca el verano es más amplio. A mí me sorprendió en positivo, de decir, wow, estos tíos están haciendo algo bien. Si tuvieran merchant, seguro que lo venderían muy bien. No, que también tenían. No me acuerdo bien el detalle, pero te aseguro que, por supuesto, porque era una marca, era una experiencia. Claro, hace que el cliente se sienta orgulloso. Y lo no físico. De la marca. Sí. Eso es un efecto brutal. Sí. ¿Cómo viviste la diferencia de la experiencia del cliente que Virgin ya trabajaba en ese momento a cuando llegaste a Apple?
Pues no noté grandes diferencias. Virgin la ha trabajado muy bien. Intentábamos. Por supuesto, es muy difícil. Al final piensa que tienes, no sé, un centro a lo mejor tiene entre 1.500 y 6.000 entradas, depende del centro. Y llegar a todo el mundo de la misma manera es muy difícil. Al final vas abarcando como nichos, por así decirlo. Pero no noté una gran diferencia. Lo que sí noté es que había más recursos. Y cuando tienes más recursos es más fácil. Es más fácil, es así. Y puedo entender que haya centros que no puedan tener los recursos suficientes para dar el servicio que quiere y tiene que tener esa balanza, ese equilibrio entre la parte financiera y la parte operativa. Pero si puedes tener los recursos, hazlo, porque es la manera que te va a marcar la diferencia. Incluso a lo mejor conviene restarlos de alguna otra cosa e invertirlos allí, ¿no? Esos cambios de opinión muchas veces. Faltan ¿no? indios y sobran jefes. En muchas instalaciones, en muchas empresas. Faltan indios, que son los que te sacan el trabajo día a día, y sobran jefes. Además es el que está en contacto con el cliente, es el que cada día habla con él, es el que conoce sus nombres, es el que de alguna manera la salud está en sus manos, es el que prescribe, es el que corrige, es el que... El socio, la persona que paga esa cuota, está con él, no está con el jefe, porque el jefe con el que está en la oficina. No sé qué hace muchas veces hoy delante del ordenador tantas horas, yo siempre lo preguntaba y además a mí me lo decían, ¿qué hacéis tanto? Y yo no lo entendía, pero luego con el tiempo te das cuenta de que es verdad, que sí, que tienes una parte administrativa, una parte de reporting, sí, pero hay que estar fuera, tienes que saber lo que pasa en tu negocio, si no estás fuera como director o como dueño, te estás perdiendo la película, ¿qué pasa? Te estás perdiendo, no eres actor, no eres actor, tienes que estar ahí. A veces cuando a mí personalmente me preguntan a la hora de confeccionar una sala de fitness o renovarla, ¿no? Y el sitio del instructor, la mesa, digo, ¿mesa? No. No pongas barreras físicas entre dos personas que deben comunicarse. Pon un ordenador en una pared que esté el mínimo tiempo de espaldas y lo que tiene que hacer es una estadística de ocupación, prescribir un entrenamiento, lo que sea, pero el resto tiene que estar con la gente. Me río cuando estás diciendo eso porque, de nuevo otra vez, y no quiero ser redundante, pero es que en Virgin nos cargamos eso. En Virgin había un mostrador enorme de madera y lo primero que se hizo por parte de los que estábamos trabajando fue poner como un information point, por así decirlo, un punto de información. Bueno, a lo mejor una mesita alta con dos taburetes para poder rellenar un parqueo y sí, fuera, sí, ya está. Una referencia. Y es verdad que ahora no lo ves. Ahora no lo ves por ningún lado. Pues es una evolución, es un cambio, porque es verdad, es barrera, es meterme aquí, no estoy con clientes o estoy despachando. Y aquí no despachamos a nadie. Son las tiendas. Incluso ya las tiendas tampoco despachan, porque son diferentes. Sí, es interesante. Si estamos de acuerdo, podemos pensar que nuestro mercado ya es, o nuestro sector es más maduro, nunca dejaría de serlo, ¿no? Pero es más maduro. Os lanzo una pregunta. ¿Creéis que está saturado? No. No rotundo. Rotundo. No. Ni en subespecies de nuestro sector. Que no está saturado, que no. Yo me niego a... O sea, yo pienso que hay... Tienes que vender más. Hay mucha gente que dirá que sí, que ya está empezando a saturarse esto y tal, no sé qué. No. Me lanzo la pregunta porque eso está en boca de todos. En absoluto. Yo también quiero aportaros un dato. Lo que pasa es que va a ser más complicado. Es complicado, eso es más difícil. No está saturado, queda mucho por hacer, el fitness no es solo ir a un gimnasio tal y como lo conocemos hoy en primera línea de las ciudades, en una esquina tremenda y con un súper escaparate. O sea, cabe un gimnasio en muchísimos lugares que no son los gimnasios convencionales, para empezar. Los gimnasios como hoy los conocemos no van a ser los gimnasios que dentro de 5 años, o sea, queda muchísimo. El famoso índice de penetración y tal, que no me creo el índice de penetración, porque es que aquí en España no medimos bien eso, o sea, no. Hay mucha población todavía que no hace ejercicio, ¿vale? O lo hace, pero no en centros fitness, ¿vale? Por lo tanto, por ahí puede haber más mercado, por lo tanto, más opciones a que crezcan más. Pero luego, a la vez, hay dificultades. Y hay una dificultad muy grande, que es el personal. El personal, todo el mundo con el que hablas, tiene dificultades para encontrar personal. Es un clásico. Ahí sí que falta, o bien formación,
o bien escuelas, o bien que las universidades estén linkadas para seguir un itinerario, por así decirlo, profesional en el fitness. Entonces eso es una dificultad, porque eso te hace pensar que estás saturado porque no encuentras personas. Exacto. Entonces, cuidado, depende de cómo lo enfoques. Y yo creo que ahí es donde, bueno, el sector sí que puede crecer. Y el punto clave, que para mí es ideal, es cuando nos podamos desgravar de la declaración de la renta los centros fitness. Que ya sucede en algunas comunidades autónomas, bien. Eso es clave, porque la gente va a invertir porque sabe que luego tiene un beneficio. Quizá duele más lo económico que lo salud, cuando tendría que ser al revés. Primero pensar en tu salud y luego en el económico. Pero eso ayudaría enormemente, enormemente. Que tu seguro de vida sea más barato. Por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto esté vinculado de alguna manera a que yo invierto en mí, en mi salud, para dar menos problemas al Estado, por así decirlo. Yo creo que todos estos factores van a ayudar a sentir que está más apretado o que hay hueco. Hay hueco. Sí, sí, sí. Yo creo que depende cómo lo enfoques. Es un hándicap muy importante el tema del personal, porque nosotros hablando con nuestros clientes día a día, incluso a muchos les ayudamos. Nosotros incluso, dependiendo del producto, dependiendo de la instalación y de lo que hacemos, incluso les hacemos un onboarding de todo el espacio y la maquinaria para poder formar gente, porque realmente hay un problema grave de encontrar personal cualificado para poder trabajar. Dices que estás saturado, bueno, sí, puede ser. Pero hay que ver el paradigma más claro, grande. Hay un poco lo que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, y es el mercado se puede pensar que empieza a estar saturado cuando hay falta de personal. Porque al final no puedo hacer muchas cosas porque me faltan recursos humanos en este caso para hacerlo. Está siendo más difícil. Claro, pero la dificultad no quiere decir... Y eso es... Porque bares, ¿cuántos hay en España? No, tiendas físicas, ¿cuántas hay? Y de la sensación al hecho... hay mucho, o sea, es decir, que decir que está saturado, o sea, es muy difícil que alguien me demuestre que el mercado está saturado o empezando a saturarse. Pero puede ser que antes fuera más fácil, porque abrías la puerta y entraban. Sí, facilísimo, era sencillísimo, y ahora hay otros procesos. Claro, y la evolución ha hecho que tengamos que cambiar, que tengamos que inventar, que tengamos que dejar de tener una instalación para tener una identidad y una marca. Y por último, decirte que también depende el tipo de negocio que plantees, con quién quieres competir y dónde te quieras ubicar. Por supuesto, claro, eso también es importante. Claro, pero back to basics, ¿no? Identidad. Sí, ¿Quién soy? Claro. ¿Qué valores tengo? Y tienes que tener en cuenta qué misión tengo. Si quieres meterte en un barrio difícil o quizá ir a otro entorno más fácil. ¿Estás saturado o no estás saturado? Bueno, algunos te dirán que sí, otros te dirán que no. Bueno, yo os lanzaba la pregunta porque hablando con grandes operadores del sector, que son los primeros que necesitan mucho volumen, son ellos, yo creo, los primeros que dicen, oye, cuidado, o sea, que ahora viene un americano a montar 100 clubs en 5 años, pero no, que esto está saturado, sí. Lo piensas tú porque no quieres que te quite una cuota de mercado, también es entendible. Es verdad que vamos a evolucionar, es verdad que el famoso índice de penetración cada vez será más alto, con lo cual siempre va a haber espacio, creo yo, pero espacio para gente única, para productos únicos, para gimnasios con identidad y con carácter. Os quiero lanzar la última pregunta y tal vez la más difícil. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué viene? ¿Qué creéis que viene? No lo sé. ¿Cuál va a ser la evolución? Ya lo veremos, ¿no? Yo creo que para mí es la respuesta más con más verdad ahí. O quizás ¿qué te gustaría a lo mejor, no? ¿Qué crees? Es decir, ostras, pues yo creo que con mi experiencia, como estoy viendo, o ahora, aunque no sea una realidad para todo el mundo, estamos viendo esto. A mí me gustaría calidad. A mí me gustaría ver calidad. A mí me gustaría ver que impacta en la sociedad, que mejora la salud, que de alguna manera creamos hábitos de vida saludable, que es un negocio rentable para todos, que de alguna manera se profesionalice mucho más, desde salarios, desde... Y ya lo es mucho, muchas cosas. Ya lo es mucho, ¿de dónde veníamos? Sí, pero por supuesto. Un tema muy importante y creo que es responsabilidad de todos intentar lanzar esa voz, es el tema salarios. Sí, por supuesto también. Sí. Para responderte, vamos a darme
Hace unos años, que más o menos me hacían preguntas de este palo también, y yo tiraba por eso, retail, ¿no? Yo decía que lo que he dicho un poco antes, el que entre en un Zara tiene que sentir lo mismo que el que entre en tu gimnasio, un poco más o menos. Yo creo que segmentación. O sea, cada vez estarán más segmentados los productos. Es decir, habrá un gimnasio para skaters. Habrá un gimnasio para gente que hace surfing. Habrá un gimnasio para gente con sobrepeso, solamente con sobrepeso. Habrá gente para un gimnasio solo para... Sí, ¿por qué no? ¿sabes? ¿Por qué Entonces, no? y luego habrá generalistas. Pero digamos que la madurez de una industria, según lo que yo sé, va hacia la segmentación. Me parece muy buena respuesta y muy buena opinión. Y la última, ¿volverás al sector del fitness? Bueno, nunca se sabe. Nunca te has ido igual, ¿no? No me he ido, por supuesto. Para mí es parte de mi corazón y siempre está ahí en mi vista. Sí. Bien. Con colaboraciones o como sea, pero sí, a mí me entusiasma mucho y... Nosotros intentaremos llamarte cada vez que podamos. Gracias, Joaquín. Gracias a ti. Gracias, Vicente. Un placer. Y tío. gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Gracias. Gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Título del podcast: No tengo un gimnasio, tengo una marca. Gracias.